I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. Hay personas que hacen ruido sin gritar, que comunican sin necesidad de levantar la voz, que sostienen sueño no solo con las manos, sino con el corazón y la convicción de que lo importante no es figurar, sino dejar una huella. En esta charla estamos con una persona que lleva 35 años en el aire, 28 años frente a su propio proyecto, su querida FM Clara. Un tipo querido, sencillo y de perfil bajo, que con su voz marcó generaciones en la región. Hoy, en De Por Medio, Rubén Pepe Almaraz. Buenas noches, Pepe. Hola, Benja. ¿Cómo estás? Un gusto. No. Muy bien, muy contento por la invitación. No, muchas gracias por hacerte presente, por aceptar la invitación. Por ahí con un poquito de incertidumbre. Sí. La verdad que más que incertidumbre es un poco de el nervio propio de salir de la zona de confort, ¿viste? Generalmente estoy en tu lugar. Bueno, nos toca contarte un poco de lo que uno ha hecho en estos años, dentro de lo que recién manifestabas, ¿no? En esto de la comunicación que con tanta pasión abrazamos desde hace ya muchos años, ¿no? Vamos, te comento más o menos, Sí. Vamos a empezar por la parte profesional y después vamos a ir indagando un poquito más en Rubén. Uh-huh. Vamos a ir poco a poco metiéndonos ahí. Vamos a arrancar por lo creo que es lo principal. Te dicen Pepe, Sí. te llamas Rubén. Sí, bueno, ahí tenemos que remontarnos a cuando yo tenía 1 o 2 años. Mi juguete preferido, yo siempre lo digo, no fue un autito, no sé, la figurita, ¿no? Por el contrario, mi juego más lindo, que yo disfrutaba tanto, era un tocadisco portátil con pilas en aquel entonces. Y bueno, mi padre me compraba discos y salíamos de vacaciones al lugar donde yo iba, era una valijita y agarraba mis discos y bueno, yo disfrutaba muchísimo de eso. Y había un disco, especialmente, muchos de los que nos están viendo y escuchando seguramente recordarán que había unos payasos muy famosos, españoles, Gaby, Fofó y Miliki, y tenían esa canción tan clásica, Hola Don Pepito, Hola Don José. Y bueno, y a mí me encantaba. Cuando mi viejo me ponía justamente ese disco, imagínate las veces que tengo que haber pedido el Pepito, para que me dieran ese disco y me lo pusieran. Y bueno, quedó Pepe. Muchos creen que yo soy Rubén José o José Rubén. Nada que ver, yo soy Rubén Ricardo, tercera generación de Rubén Ricardo. Mi viejo llevaba ese nombre y mi abuelo también. Así que de ahí quedó el Pepe. Y por eso te digo, tenemos que remontarnos a los primeros años de mi digamos infancia. que la conexión con la música ya, Sí, ya viene ya de... sí. La verdad que, bueno, lo charlábamos recién fuera de aire. La verdad que uno no puede convivir sin la música y soy un fanático de toda la música. No me encasillo en un género, me gusta toda la música. Y bueno, sí, eso lo mamé de muy chiquito. Mi viejo principalmente era amante de la música, había discos de tango, de folclore, bueno, de todo tipo de género, diríamos. Y bueno, y aprendí a escuchar y a respetar todos los géneros, por eso disfruto de muchísimo la música. Realmente es para mí algo que va, yo siempre digo que va dentro de uno, ¿no? Uno nace con exactamente, eso. exactamente. Si decimos a los 2 añitos ya Sí. con el tocadisco y cosas, ya es decir, Claro. prácticamente uno nace ya con ese amor por la música. Lo que sí por ahí repruebo un poco a mis viejos que no me llevaron en aquel entonces a aprender música, que me hubiera gustado mucho, la verdad que sí. Pero bueno, no descarto la posibilidad. Viste que nunca es tarde para aprender. Así que sí. Pepe, si te llevo a tu infancia, ¿con quién te encontrás? Ya nace el amor por la música, pero también ¿dónde se encuentra ese amor por la comunicación? Bueno, dentro de ya en otra edad, 7, 8, 9 años, 10 aproximadamente,
ya me imaginaba dentro de mi habitación tener un estudio de radio. Hacía como que tenía verdaderamente una radio, presentaba temas, ponía la música, los enganchaba los temas, es decir, me gustó siempre poder comunicar. Lo hice al principio con la música, eso es bueno destacarlo. Me gustaba comunicar música, aprendí muchísimo, leí mucho de música, entiendo que en eso conozco mucho. Y bueno, y a partir de esa etapa, esa primera etapa, donde me encantaba comunicar música, después vino la otra, de empezar a comunicar ya otra cosa, ¿no? En mi adolescencia, cuando empecé a incorporarme en los medios, Ya, ¿no? ya avanzar un poco más. Avanzar un poco más, ya no solamente poner música, sino, bueno, trasladarle al oyente, en este caso, bueno, otro tipo de contenido. Muy bien, o sea, digamos, ya todo va arraigado una cosa con la otra, digamos, va a Sí. decir, naciste con la música, fuiste ya mezclándote, me comentaste también fuera de aire que Sí. fuiste DJ en un momento. Claro, exactamente, sí, de los primeros boliches que... En realidad yo arranqué a los 12 años poniendo música en los asaltos de mi hermana. Mi hermana me lleva 3 años, es mayor, y empecé a ponerle música a ellos, a la promoción de mi hermana. Y bueno, con el paso del tiempo, bueno, se fueron abriendo otros espacios, justamente, algunos boliches que muchos seguramente recordarán, los de la edad mía, y ahí estuvimos también con algunas bandejas y bueno, los cassettes que eran muy comunes, ¿no? Los discos y los cassettes, después llegaría otra tecnología, pero sí, la verdad que también disfruté muchísimo. Y te quiero contar algo que realmente es importante para mi vida. Yo perdí a mi viejo muy joven, tenía 15 años, y bueno, había que salir a buscar el mango, y yo con la música pude pagarme el viaje a Bariloche sin pedirle un solo peso a mi mamá, que lógicamente había visto resentida su economía tras el fallecimiento de mi viejo. Y no solamente que me pagué el viaje a Bariloche, sino pude que llevar plata para gastar en Bariloche, y todo grabando cassette, poniendo música en las fiestas. Después me contrataban para poner música en los cumpleaños, en los casamientos, en distintos eventos sociales. Así que, bueno, ahí como empecé a sacarle un poco de rédito económico a la actividad. El gusto de uno ya se empezó a volver un trabajo. Un laburo. La verdad que sí, fueron años hermosos. La verdad que tengo recuerdos imborrables de los boliches aquí en Laguna Larga. La verdad que fueron épocas muy, muy lindas. Te estoy hablando 80s y 90. Y bueno, ya después, a partir de mi finalización del secundario, tuve que salir ya a trabajar, porque digo, no era... No bastaba solamente con Claro, eso. no bastaba solamente con eso, había que salir a laburar, a estudiar, porque también esa fue la idea. Y ya hubo un tiempo que me alejé de Laguna Larga para ir a trabajar a Córdoba. Sí, eso es en algo en lo que, por suerte, coincide la gran mayoría de los que han pasado por esta mesa, Sí. en que todos han dedicado su vida a hacer lo que les gusta, lo que les apasiona. Ujú. Entonces, yo sostengo, por ahí unos comparten, otros no. Sí. Si bien uno lo respeta y lo mantiene como un trabajo, como una obligación de que así tenés que cumplir, tenés tus responsabilidades, pero uno lo disfruta más cuando Sí, es sí. algo que verdaderamente lo apasiona a uno. No, y uno tiene que ser agradecido de la vida, de Dios, para lo que creemos, de que nos haya dado esa posibilidad, ¿no? No todos tenemos la posibilidad de hacer lo que nos gusta y vivir de eso. Bueno, en el caso mío, un eterno agradecido a Dios que me puso en este lugar de la comunicación que tanto me gusta, ¿no? Y que realmente la amo. Qué lindo eso de poder decir, agradecer por decir, me quise dedicar a esto de tan joven, o sea, o soñaba con esto, y hoy lo ves. Fue un sueño. La radio fue un sueño. Yo lo ves plasmado de años, una vida en la radio. Sí. Que eso quería traer, que viene justo ahora, de hace 35 años, Pepe, que estás vinculado a las radios. ¿Te acordás cómo arrancó todo? Me contabas de Radio Alternativa en Oncativo. Sí, en Oncativo esa fue mi primer casa con la que empecé a trabajar, en aquel entonces con Federico Giamaría y con Verónica Rossi. En realidad arrancaron ellos primero, después me sumé yo en el año 90. Arranqué como operador. Y bueno, ahí fueron mis primeras armas.
Imagínate, trabajar en una radio. En los 90 era todo un suceso. No todos tenían la posibilidad, además no había muchas radios. Después sí se abre la radio colega FM 104, donde compartía el trabajo, diríamos, ¿no? Trabajaba siempre hablando de los fines de semana, porque en la semana trabajaba en Córdoba, en el año 90. Hacía un programa en Radio Alternativa y después aquí. ¿Qué era? ¿Sol de Noche? Sol de Noche era uno, Weekend era el otro. Tenía referencia de Sol de Noche. Sí, Sol de Noche lo hacía en tiempo de verano, cuando venía cerca de las 11 de la noche, venía de Córdoba. Ya era el programa de madrugada. Me iba a las 6 de la mañana, venía a las 11 y hacía el programa, terminaba a la 1. Bueno, éramos jóvenes y podíamos hacer todo ese movimiento. Ahora sería impensado, ¿no? Con la edad que ya uno tiene de hacer tantas cosas. Pero sí, dentro de lo que fue el inicio de mi actividad, fue ahí en Radio Alternativa, siempre lo recuerdo y destaco la posibilidad que me dio Alberto Vivas de estar en su radio. Y por supuesto después aquí a Carlos, a Denis, que también en ese momento me dieron el lugar. Hermosos recuerdos también de ese paso. Todo se recuerda con ese cariño así de así. Sí, me ayudaron, sino por ahí me guiaron. Sí, totalmente. En este camino que uno quería emprender para hacer lo que a uno le gusta. Exactamente. Me contabas también, Pepe, de tu época como estudiante, la falta de tu papá. Sí. Y había que salir a laburar, como decir, ¿cómo fue sostener los estudios con todo ese contexto, digamos? Claro. Bueno, cuando yo termino el secundario, me surge la posibilidad, y yo quiero aprovechar para agradecerle al contador Alfredo Roset, que tenía un contacto con un abogado en Córdoba, y yo le decía, Alfredo, lo que aparezca, yo necesito laburar, la situación en casa no es la mejor. Y Alfredo, eso fue en comienzo del 90, en marzo, abril de ese año, me busca, va a casa y me dice, mira, hay un puesto de trabajo con un abogado que viene acá a Laguna Larga, que atiende en Oncativo también a algunas empresas, el doctor Jorge Berardo. Y bueno, y de ahí ingresé, ahí nomás, ni lo dudé. Recuerdo que no sabía escribir a máquina, en aquel entonces era como un requisito saber dactilografía, así que hice un curso aceleradísimo en Córdoba, en la Galería Cinegrama, me acuerdo, creo que en el Instituto Cervantes, hicimos ahí un curso rapidísimo. Fugaz. Sí, y yo lo veía a mi jefe, con la velocidad que escribía, yo quería escribir con esa velocidad, así que bueno, nos sumamos ahí. También fue una linda experiencia, muy buena gente. La verdad que el doctor Jorge Berardo fue para mí muy importante, porque inclusive yo laburé desde el 90 hasta el 99. La radio la pongo en el 97 y trabajé 1 año y medio más. O sea, seguiste, aparte de tener tu proyecto. Hacía el programa de la mañana y a la tarde viajaba a Córdoba. Eso lo hice 1 año y medio, hasta que vi que más o menos el proyecto de la radio iba encaminado. Y dejé ese trabajo. Pero en ese interín, cuando yo pongo la radio, el doctor Berardo me llama a su despacho y me dice, Rubén, sé que estás con este proyecto, nosotros valoramos mucho el laburo que estás haciendo. La verdad que me hicieron sentir muy bien, parte de todo el equipo. Inclusive él se dedicaba a quiebras y concursos y yo me conocía la ley de quiebra y claro, la 24522, si no mal recuerdo, era esa la ley. Y bueno, y llegué, él, por ejemplo, fue interventor en el caso de María Soledad en Catamarca, y en la intervención de Santiago del Estero en los 90. Entonces quedé yo un poco, no a cargo, lógicamente, porque yo no era profesional, pero sí la mano derecha de la mujer. Y él me valoró mucho eso. De haberlo suplantado de la mejor manera. Yo trabajaba a mediodía, pero por ahí, sin que me dijeran nada, yo me quedaba más. Y cuando él se entera del proyecto de la radio, porque yo se lo cuento, me ayudó económicamente, pensando que me lo iba a descontar, dice, esa ayuda económica que me la iba a descontar de lo que con el sueldo que venía. Y no, me dice, es un regalo que nosotros te queremos hacer con mi esposa, por todo lo que ha representado tu presencia acá. Imagínate, eso para mí fue claro, invalorable, porque en aquel entonces eran 2.000 pesos, me acuerdo, que pude comprar parte del equipamiento principal de la radio, diríamos, ¿no? Hoy es otro, pero en aquel entonces me permitía salir con una potencia importante, digamos, ¿no? Así que
me ayudó muchísimo y fue para mí muy, muy importante. Además, el aprendizaje del contacto social, el trato con profesionales. Bueno, él era político, de alguna forma también uno veía gente que hoy es reconocida del ámbito político que pasaba por ese estudio. Y bueno, me sirvió muchísimo. ¿Recuerdo así de alguno que haya pasado? Schiaretti, por ejemplo, sí. Juez en su momento fue... No quiero equivocarme, pero en la intervención a Santiago del Estero creo que fue Luis Juez y Schiaretti cuando estaban juntos, diríamos, ¿no? Hay que recordar que no gobernaba el justicialismo, diríamos, ¿no? Que ellos estaban haciendo un trabajo político y bueno, en aquel entonces en el gobierno de Menem como que los tuvo en consideración. Pero sí, recuerdo haberlos visto pasando por ahí. Sí. Además, el abogado que yo te digo era era uno de los estudios jurídicos más importantes de Córdoba. Tenía concursos, por ejemplo, de Belgrano, manejaba el concurso preventivo de Belgrano, de instituto en su momento, bueno, empresas muy importantes de Córdoba, que en aquel entonces la situación económica era muy difícil en aquellos años 90 y presentaban convocatoria de acreedores o quiebras, o le pedían las quiebras. Y bueno, ahí fue un trabajo, se trabajó muchísimo en ese sentido. Digamos, la economía, en este caso, favorecía a este tipo de estudios jurídicos, diríamos, porque fue una situación económica complicada, aquella de finales, mediados de los 90 más o menos. Ya casi 2000. Sí, inclusive el contexto sería principios de los 90 porque fue cuando lo de la hiperinflación que generó también muchos inconvenientes en las empresas, ¿no? Y después el gobierno de Menem que Carlos Saúl, que los agravó. Ya sabemos todo lo que pasó. Sí, que los agravó. Sí, yo los vi ahí, la verdad que no me lo puede contar nadie. Las empresas la pasaron muy mal, sí. Pepe, nombrabas recién, vamos a patear un poquito, por decirlo así, la pelota por otro lado. Sí. Nombrabas recién club de fútbol, todo. ¿Tenés un pasado futbolístico? Sí, me gusta el fútbol. Actualmente tengo la dicha de estar en una cancha, me gusta jugar al fútbol. Jugué en Newell's hasta la 5ª división. Tuve una lesión muy fea en el año 86, en un clásico, y me tuvieron que operar de la pierna, una operación bastante complicada porque se me hizo una trombosis con infección del hueso. Bueno, fue todo un trauma que me alejó definitivamente del fútbol oficial, diríamos. No quise saber más nada hasta que después, bueno, tuve la posibilidad de volver y hoy, tranquilo, voy volviendo un poco a la actividad. Decimos, nunca es tarde. Sí, no, y no veo las horas de que llegue el martes de la noche para juntarme con los muchachos porque además es un cable tierra, ¿viste? Hacer deporte te relaja, es muy importante. Te desenchufa de todo. Exacto, pero sí, tengo ahí un pasado no tan glorioso del fútbol, pero lindo. Me defiendo, ¿eh? Sí, me defiendo. Sí, hemos compartido canchas. Sí, tenés razón, en claro. Hemos compartido tenés canchas. razón, sí. Cuando íbamos del gimnasio, Sí, íbamos los lunes. Sí, pero bueno, eras muy ligero, era imposible agarrar. No, pero por ahí vos sos conocido hincha de River. Sí. Por ahí tenés, recuerdo, unos cruces con un hincha de Boca. Sí, no, la verdad que, mirá, si yo hay algo que quiero, sostengo, defiendo, es poder tener un vínculo con una persona de mucho afecto a pesar de una opinión distinta, inclusive desde lo futbolístico. Sí. No me permito pelearme con alguien que piense distinto. Porque sea distinto. No me lo permito. No puedo. No lo logro entender. Pero bueno, cada uno piensa como quiere, pero la verdad que no. Y con el Manteca, Brusone, por ahí se clásico. disfrutaban esas mañanas de tele. Sí, las seguimos haciendo porque cada uno tiene momentos, ¿viste? Sí. O estás arriba o estás abajo. Hoy nos toca mal estar a los de River. Sí, nos toca estar abajo. Y ellos un poco mejor. Pero vos sabés que es increíble lo que le pasa a él. Porque uno más o menos va sondeando y sabe, digamos, que la gente está ahí esperando que lleguen las cargadas el lunes especialmente, ¿no? Y a él lo encuentran en algún supermercado, en algún lugar, en algún local y empiezan a
a Se no le chicanearlo, mata, ¿viste? claro. Che, bueno, no le embromes tanto a Pepe, ¿viste? Hacer un poco más tranquilo. Y Sí, se le por ahí, ríen. no por le mandaste supuesto. nada a Pepe. Claro, exactamente. Pero la verdad que es una parte linda de, Es la parte del folclore. el digamos. folclore, yo creo que hay que entenderlo así. Sí, Sí. Por sí. eso no entiendo a veces con lo que vemos en una cancha de fútbol, donde se matan, ¿viste? Sí. No, No va en voz, digamos, no, eso no de- se puede creer, ¿viste? Sí. No, me hace Bueno, mal verlo. Bueno, justo lo contamos recién de la transmisión esa de fútbol que le arrancaron Sí. la fuente de corriente por Claro. el hecho de que Sí, el equipo sí, iba perdiendo. sí. Digamos, No, ya- hemos tenido, nosotros cuando transmitimos fútbol, hemos tenido lamentablemente sucesos de mucha violencia, inclusive yo físicamente en algún momento, y bueno, y la verdad que es lastimoso, la verdad que duele que eso suceda porque es tan lindo el deporte. Sí, son esas manchas por ahí que quedan, que decir, Sí, es, sí. es una lástima que, Es cierto, que, sí. que todo esto tan lindo, que todo este folclore, que por ahí uno lo entiende, como decís vos, lo entendés vos con Manteca, el ida y vuelta Claro. en la gracia. Sí, sí, sí. Por ahí hay gente que no lo entiende Sí, así, sí, o no lo vive así. Sí, vos sabés hasta dónde podés llegar también, si la persona te permite hacer Sí, un chiste, sí, bueno. va al límite. Manteca es un genio, eso, viste, fanático de Boca, y se banca lo que ve. Claro, pero lo entiende mismo el yo. folclore, ¿vale? Lo entiende, Sí, 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 sí. Pepe, Sí, la producción ha hecho un trabajo arduo, con ayuda, ajá, no vamos a decir que no. sí. Hemos traído unas fotos Estaba que guardado te eso. vamos a mostrar en pantalla para que vos puedas Ah, esto es sorpresa, en serio, Sí, sí, vamos a decir todo lo que sea. Emoción, acá está todo permitido. Sí. Relájate, si tenemos que cortar, vamos a un corte. Bueno, dale. Vamos con la primera, que me Sí. cuentes vos. Esto fue hermoso. Esto fue realmente muy lindo. Hicimos en el año 99 una campaña a una escuelita rural de Santiago del Estero, Mayusca, justamente creo que se está viendo en la foto. Mayusca, así se llama esta escuela, en pleno monte santiagueño. Hay una cuestión que yo recuerdo, bueno, hay gente muy conocida, Cookie Carrera, Fernando Toranzo, Juancito Agüero, el Mocho, Germán, su hijo, bueno, estoy tratando de avisar, la esposa de Cookie. Bueno, fuimos una camada de lagunense, habíamos hecho una campaña solidaria desde la radio, que le hicimos con bomberos voluntarios. Cuando se hacían campañas, hoy ya no, pero en aquel entonces se hacían campañas con bomberos, salíamos a buscar lo que la gente quería Quería donar. aportar. Llevamos un camión con acoplado completo. Tenemos la foto también del camión, está Sí, por ahí. también está por Sí. ahí. Bueno, es increíble lo que nos pasó porque uno no pudo contener las lágrimas de los alumnos de esa escuela, que lejos de querer, cuando veían el camión llegar, lejos de querer bajar las cosas, habían preparado un acto, cantamos el himno con una emoción a flor de piel. Me regalaron un rosario hecho con huesos, los papás de los chicos habían hecho un rosario, me lo regalaron a mí como dueño de la radio. Así que imagínate el alto grado de emoción que tenía ese momento. Y después del almuerzo, porque inclusive nos esperaron con comida, recién a las 4 de la tarde, eso ocurrió a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde empezaron a bajar las cosas. del camión. cosas. Lo primero que querían ellos Era era disfrutar el momento. atenderte en agradecimiento, ¿no? Es increíble, es una historia hermosa. Después me tenés que decir quién fue Sí, algo similar la pasó. cómplice o los cómplices No de me estas acuerdo fotos. si vos estabas presente cuando se hizo también la colecta para la escuela rural en Tulumba. No me acuerdo. No, yo recuerdo que separamos un poco de mercaderías para una escuela de Tras la Sierra. De esta misma campaña, Esta misma campaña. a través de mi hermana, que ella vive en Mina Clavero, nos contactó con una escuela que también necesitaba mucho. Era tanta la cantidad de cosas que había que dejamos. Que podían separar Pero bien. no, para Tulumba Bueno, no recuerdo. yo recuerdo, yo era chico, Sí. y ahora que vos lo decís, pensándolo ya hoy, también fue la misma vivencia, de decir, llegar, la emoción de las profesoras y los alumnos, Sí, sí. de recibirte, de sentirte, de hacerte sentir ese afecto. Claro. Y después, nosotros llevamos de acá, le llamamos un castillo inflable para que ellos jugaran. Mirá y vos. no se subían
Me acuerdo que estaban los nenitos Claro. con el castillo inflado todo. Los chicos que habían ido de acá estaban arriba del castillo jugando y los chicos los de allá estaban esperando. Es increíble Estaban ahí, la y- conducta que y tienen. le decían, Sí, chicos, sí, súbanse. sí. Dicen, no, Sí. estamos... nadie nos dijo nada, y estamos esperando Claro. que nos dieran el permiso para subir así. Sí, sí, y sí. después también de vuelta Claro. a la tarde, cuando Sí, ya- sí. ahí empezaron a bajar Claro. las cosas recién. Acá tuvimos el contacto, no puedo dejar de mencionarlo porque falleció hace un par de años, Juan Carlos Carabajal, un reconocido maestro rural, ganador de un premio Martín Fierro porque él tenía un programa en la AM de Santiago del Estero. Sí, ¿vos lo transmitías? ¿No puede Sí, ser, no? claro, Mateando con Juan Carlos era el programa que Sí, me transmitíamos. acuerdo, lo escuchaba. Es el autor de Hermano Cacuy, se me fue ahora, pero... No lo tenía presente. Entra mi pago sin golpear, por ejemplo, es de También él. Para los ojos más bellos es de él también. Yo escuchaba Mateando con Juan Sí, Carlos en la radio. Por una eso persona es. muy preparada, maestro de campo, como te decía, y toda esta gente de Mayusca se comunicaba, la única forma de comunicarse que tenían era a través de la radio y de este programa de Juan Carlos. Y bueno, apareció el contacto con él y pudimos hacer una campaña que desde lo espiritual hay un antes y un después. Realmente te Son cambia cosas la que te vida. marcan, digamos. Esto te cambia la vida. Este gesto solidario que hicimos un montón, porque desde la radio fue, pero como ves en la foto había mucha gente, fue maravilloso, realmente una experiencia de vida que yo recomiendo que la hagan Que en alguien algún la haga. momento. Sí, sí. Bueno, vamos con la segunda foto. Gracias Sí. en serio, Pepe, por ese mensaje y esa invitación, digamos, para que la gente también siga apoyando, porque Sí. hay realidades que no se Sí, ven. no, Hay no, realidades que es lamentablemente terrible. no tienen el Sí, alcance. Sí, sí. Un dato más con relación a esta escuela: 15 kilómetros de una ruta a la escuela. En el camión demoramos 3 horas, para que vos te des los cuenta 15 de la kilómetros. intransitabilidad del camino. Para hacer 15 kilómetros, el camión demoró 3 horas. 2 horas 45 Bueno, aproximadamente en en llegar. en Tulumba los chicos cruzaron el monte en burro Claro. para llegar a la escuela. Sí. Y eso también Sí, me sí, sorprendió sí. porque así Sí. no lo veía, o para la realidad que teníamos nosotros no era algo que era común verlo, y como Claro. no llegaba, o Sí. nosotros no sabíamos de eso, era también Sí, que sí. te marcaba verlo eso. Así es. Bueno, Bueno, vamos con la segunda foto. a ver la segunda foto. Muy joven acá, ¿no? Vos Sí. ves eso y cuánto ha cambiado la cosa, no solamente De lo físico. la infraestructura de la radio, Sí. sino desde lo personal. Es decir, de ese Rubén joven que comenzó con ese proyecto, ese sueño que se formalizó, que se materializó. Sí. ¿Cómo ves ese crecimiento el día de hoy? Y bueno, hay muchísimo, digamos. La experiencia de los años en cualquier oficio, en cualquier profesión, genera que al trabajo lo hagas con más confianza, con la misma responsabilidad. Siempre. Desde el momento que nosotros decidimos, particularmente decidí poner la radio, digamos, hay cuestiones que no han claudicado nunca. Más allá del cambio físico, tecnológico que le haya puesto la radio, hay valores que personalmente no los... No cambian. No. La responsabilidad, la seriedad para encarar la cuestión informativa, bueno, un montón de cosas que eso se ha mantenido inalterable. ¿Y algún Pero, consejo que le des a ese Pepe? ¿algún consejo? Que le des a ese Pepe en ese tiempo. ¿Lo encontrás Sí, hoy? yo en ese entonces trabajaba muchísimo. Como te dije, en algún momento iba a Córdoba, volvía, estudiaba, porque también hice la carrera de licenciatura en Ciencia de la Comunicación. Pero en aquellos primeros años, la verdad que, bueno, era muy grande el entusiasmo, muy grande, de querer que la radio progrese, poder vivir de eso, que dejé mucho tiempo, por ahí me emociona un poco, la cuestión familiar. Siempre digo y destaco que fue demasiado, digamos. Vi crecer a mis hijas prácticamente muy poco y bueno, recién ahora un poco empiezo a ver que a veces no hay que desesperarse tanto, diríamos, no ir tan rápido en la vida, porque hay cosas que se te pasaron y no las tenés más. Y eso a ese le diría, ¿por qué fuiste con tanta
con tanta pasión, digamos, creo que hasta desmedida, ¿no? Eso yo lo vi y lo entendí también, creo que se llama serendipia, que es por ahí, uno está tan mentalizado, está tan enfocado en la meta que quiere llegar, Sí, que va, y por ahí se pierde las cosas Exacto. que van al lado, que van Exacto. acompañándola, no Sí, solamente sí. los momentos que se pierden, sino que por ahí la gente que lo va acompañando uno incondicionalmente, ¿no? Sí, lógico, Va claro. uno incondicionalmente y por ahí uno llega a la meta y dice, llegué, y ves Sí. para atrás y ves a toda la Sí, gente yo es lo que estuvo te ahí decía. con vos. Digo, la radio está posicionada con todos los vaivenes que tenemos, digamos, en cuanto a la economía, pero digo, va. Y hoy te das cuenta, o yo le diría, a ver, te felicito porque mantuviste tus valores inalterables, pero te volviste muy loco y dejaste pasar un montón de cosas. Para llegar. Para llegar, sí. Que no sabes cuándo, porque por ahí lo nuestro no tiene techo, Sí. ¿viste? ¿Qué sé yo? Siempre. Bueno, tiene sueños todavía, Es ¿no? como decimos, nunca es tarde. Para nada. Yo creo que no. Siempre hubo un proyecto ambicioso que por ahí, por no tener espalda económica, no lo pude llevar adelante. Me hubiera gustado regionalizarla a la radio un poco más, si bien abordamos temas de la región, pero hubo muchos proyectos que quedaron ahí porque, bueno, uno, en ese sentido, viste, se quedó siempre con lo de uno. Claro. Y bueno, a veces... Pero nunca se apaga la llama del sueño. No, por eso, yo creo que hasta el último día Siempre se mantiene. hay sueños y metas que cumplir. Sí. Pepe, y ahora esta quiero que me pongas en contexto de esta foto. A ver. Porque Ah, sí. Esta foto es del primer año de la FM Clara, año 98. Nosotros arrancamos en el 97, esto año 98. Mi mujer estaba ahí embarazada de Lucía. existen fotos también de que hubo baile de folclore, el frente. Sí, las fiestas de la radio comenzaban así. Que es otra de las buenas cosas que hemos podido hacer en este tiempo, ¿no? Poder instaurar e instalar la fiesta de la radio, ¿no? Perdón, acá no. Esto es 98, todavía nosotros nos casamos con Tina en el 99. Ahí está José Luis Ferreira, Julito Ochoa ahí atrás que ponía al aire. Es un programa especial que hicimos en el primer año, o el segundo puede ser. Bueno, O hasta te podría decir el tercero, porque yo acá la veo a mi mujer, sí, me va a matar, sí. pero la veo que está con puede la ser porque panza. Lucía es un año más chico que yo. Yo soy del 98. El Lucía es del 2000. ¿El 2000? Sí. Yo soy del 31 de diciembre del 98 también, así. Claro, sí. No Sí, estoy, sí, digamos, sí. como que nací en julio del 98. Bueno, no importa. Lo cierto es que es una foto muy linda. La verdad que está bárbaro porque me lleva a hablar de la fiesta de la radio que comenzó chiquita, como te decía, y vos recordás. Sí, sí. Iban a tocar los grupos ahí, los grupos nuestros, siempre con prioridad Siempre para los nuestros. Y además, bueno, en algún momento cortamos la calle porque veíamos que la gente Venía, todos los años iba... Podríamos decir, no sé Sí. si por ahí se da que hoy los canales de stream Sí. de acá del país hacen muchos stream afuera, pues en el verano lo saben hacer en las playas, Claro, sí. o se van a otros Sí, lados sí. a hacer. Podemos decir que sos un pionero Puede ser. Sí. en la transmisión. Sí. La verdad que sí puede ser, sí. No, de verdad que fueron momentos muy lindos aquellos primeros. Hoy la fiesta te demanda un montón de trabajo. Ya estamos justamente hace estamos más de un hablando mes casi- preparando la que viene ahora el 7 de diciembre. Son Pero 28 años, o sea, 28 fiestas, que yo digo que son 28 reales porque hay 2 en la pandemia, que lo hicimos también dentro de los estudios de la radio porque no se podía Pero se estar celebra. en Pero se hizo, por eso son 28 con la que viene. Hermosa foto esa también, lindo recuerdo. Y acá, esta te dejo ahí con, Sí. creo que una compañía que se mantuvo hasta... Estuvo mucho tiempo, sí, Gisela estuvo desde el año, bueno, se me van un poco las 2001, 2002, hasta 2000, hasta la pandemia. Sí, recuerdo cuando Estuvo dice, mucho cuando tiempo. dice pasantías ahí. Estaba Claro, también vos hiciste Gisela. la pasantía en la radio, sí, Sí. me acuerdo perfectamente. Sí, Gisela fue la que más años estuvo Carla Antonello, estuvo Verónica,
Estuvo Carolina Bertino también. Carolina fue la primera. Carolina Bertino fue la primera conductora. Creo que después llegó Carla, Gisela, y Verónica hizo también algunas cosas en el programa, aunque ella tenía otro programa, aparte. A la tarde. Sí, a la tarde. Sí, pero mucho tiempo compartido con Gise. Sí, sí. Hermosos momentos también que hemos compartido. Mucha gente teníamos al comienzo de la radio, éramos un montón, la verdad. Muchísima gente. Hay mucho ahí. Acá sí. Vamos en esta secuencia que... Voy a dejar que lo descubras vos solo. Sí, a ver. Bueno, acá cuando estaba la cinta para inaugurarse, mi vieja, Ricardo de María es quien está ahí, quien estaba como intendente en ese momento. Y bueno, ya está así. Han sabido darte la foto justa. Mi hermano y mi mamá. Mi mamá fue, bueno, el nombre de la radio lleva el nombre de mi mamá. Mi mamá se llama Clara y fue un homenaje. ¿Fue desde el primer momento el nombre? Sí, sí, no lo dudé. Cuando yo lo imaginé el proyecto, no lo dudé. Va a llevar el nombre de mi mamá. Además, da por el juego, digamos, sí. ¿no? De la claridad de la radio que uno quería tener. Y ahí está ella poniendo el primer audio, digamos, en la inauguración. Es un cassette ahí que está puesto y ella hizo play. Fue la que hizo play. La primera que puso la radio al aire, diríamos. La música, en este caso al aire, ¿no? Sí. Pepe, si te pregunto, con esta imagen ahí, sí. ¿qué, ya sabiendo, ¿no?, de la ausencia de tu padre en tu juventud y todo, ¿qué representó la imagen de tu madre en ese momento ahí? Y en esos años, digamos, de trabajo, estudio y después largarte. Sí, bueno, un pilar fundamental. Déjame una cosa más. Ahí se la ve a mi mujer, esta Tina ahí, que fue, no puedo dejar de mencionar porque ha sido también muy importante porque Tina hasta rompió las paredes de la radio, aunque no lo creas, con masa. Rompió las paredes de la radio para armar lo que es el estudio hoy de locución. Así que bueno, quería destacarlo porque está ahí ella también, siempre estuvo al lado mío. Bueno, y lo de mi vieja, respondiendo a tu pregunta, fue tan inmenso lo que uno sintió que, bueno, se hizo mucho por ella. Yo tenía que hacer algo, tenía que demostrarle a ella que podía cumplir el sueño, porque ella sabía que mi sueño era ese. El sueño era llegar a tener. Te pido disculpas por la emoción, por favor, es muy duro, muy duro. No es la idea, digamos, de por el mal, al contrario, es que la gente conozca. Por ahí muchos dicen, no, es Pepe, no, Pepe, el director del FM Clara, sí. Y por ahí no saben la historia de Rubén. Sí, sí. Por ahí eso queda atrás de todo lo que uno ha logrado, todo lo que uno ha hecho, porque sos reconocido a nivel regional como el director de radio, como locutor, como presentador de eventos. Entonces es la idea también de que la gente pueda ver esta transparencia de la persona. La parte más humana donde aparecen estas emociones. La verdad que no pensaba que me ibas a mostrar todo esto, venía con otra idea, lejos de emocionarme, pero me presentaste en una misma foto, prácticamente en esta, a mi actual esposa y a mi mamá, dos mujeres, bueno, que para mí, bueno, Tina sigue siendo... Dos pilares para tu vida. Fundamental. La radio es Tina, no solamente yo. Y mi vieja, como te decía, vio cumplir el sueño en ese momento. En ese momento estaba sana, mi mamá la pasó muy mal, por eso por ahí la emoción, ¿no? Porque la hemos visto sufrir mucho, el cáncer de mama la complicó desde los 50 años, se recuperó. Mira, justamente estamos en octubre, en un mes tan particular, ¿no?, para esta enfermedad. Lo superó y a los 80 años le aparecieron
nuevamente y, bueno, lamentablemente ya por su condición no pudo sobreponerse, pero una luchadora, también una luchadora. Y bueno, mi máximo homenaje es eso, que la radio lleve su nombre. Qué lindo, Pepe. Sí. Qué lindo. Y te pregunto, andando un poquito más, la imagen de tu papá, ¿qué tenés vos? ¿Qué recuerdo, qué presencia tenés? Bueno, fueron 15 años nada más. Creo que también cometió lo mismo que cometí yo. Yo no lo corregí, viste que generalmente cuando vos ves que algo, quizá no malo, porque yo lo que te voy a comentar creo que no termina siendo malo, pero cuando vos ves que tu padre por ahí faltó, bueno, voy a hacer lo contrario. Bueno, terminé haciendo, como te digo, lo mismo por la pasión que yo tengo por la radio. Mi viejo fue pura pasión en la medicina, pura vocación. Mi viejo podría habernos dejado un capital importante. Cuando él fallece no había cuenta en el banco, lo justo y lo necesario. Mi viejo vivió de su profesión, pero no aprovechándose, claro, sino comercialmente. Por pura vocación. Yo siempre pongo como ejemplo lo que él hacía. Yo recuerdo esto de mi viejo. A las 3 de la mañana le golpeaban la puerta o la ventana de la pieza de él y un paciente de él que se descompuso. Se levantaba sin chillar, ¿no? Se levantaba, agarraba su maletín, ponía la chaqueta, iba a la casa, hacía el domicilio, volvía y al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, iba a la clínica, pero antes de ir a la clínica pasaba para saber si había mejorado ese paciente. Muchos, sobre todo gente ya de edad, tiene el recuerdo, son de esos médicos como el doctor Omar García, como el doctor Pocho García, que fue... Son esos médicos que han hecho todo por vocación. Exactamente. Por amor a la vocación, a su carrera. Totalmente. Entonces, ¿qué capital me dejó? Ese, el mejor capital. Los valores. Los valores, claro, y el mantener también un apellido que en la comunidad también se valoró mucho por su accionar, digamos, ¿no? Y bueno, no digo que haya sido un peso eso, al contrario, inclusive a mí me ayudó mucho porque me conocían como el hijo del doctor Almaraz y bueno, y capitalicé de la mejor manera también ese buen nombre que hoy, bueno, yo creo haberlo mantenido en lo más alto. En lo más alto, sí, ni hablar. Pero bueno, tengo muy pocos recuerdos, sí, de los viajes que hacíamos a la sierra, a Mina Clavero, él era un enamorado de Mina Clavero, detrás de la sierra, en el verano, pero en el resto del año una persona que trabajó muchísimo por la medicina, pero muchísimo. Por eso yo agradezco que en algún momento lo hayan reconocido de alguna forma, creo que es absolutamente merecido que lo hayan reconocido en el Parque Lineal, ¿no? Que hayan elegido su nombre, porque, insisto, trabajó desinteresadamente. Fue un médico que no le importaba si vos no tenías plata, no tenías obra social, no te cobraba un peso. Era igual para todos, digamos. El Día del Médico creo que es el 3 de diciembre. Yo me acuerdo, sí, mi viejo tenía un comedor, una mesa grande. Llena. Teníamos un gallinero atrás del patio de casa lleno, porque le regalaban gallinas, le regalaban lechón. En serio. Y regalos de todo tipo, ¿no? Lo han querido mucho mi viejo y bueno, también él se hizo querer a través de su forma de ser, diríamos, ¿no? Así que sí, orgullo mi viejo. Es muy lindo que tenga esos recuerdos tanto de tu mamá como de tu papá. Sí. Para llevar los valores que te inculcaron. Uh-huh. Absolutamente. Y bueno, vamos con la última foto. A ver. Que no sé si va a terminar de emocionar, pero acá está acá está la cómplice. Ah, ahí está. Muy bien. ¿Cómo se sigue? Sí. Lucía y Sofía. Bueno. Lo más lindo de la vida. Falta Estefanía. Ahí no estaba. Estaba en la panza. Seguramente fueron muy seguiditas las tres. Lucía con hoy 25, Sofía 24 y Estefanía 21. Todas muy seguiditas. Y también... La razón de mi vida.
por decir así, la foto creo que habla por sí sola, de decir, se criaron en la radio. Sí, sí. Y ver también, yo creo que es una forma también vos mismo, con lo que decías recién, por ahí fuiste y por ahí perdiste un par de cosas, y creo que estas cosas son las que te hacen ver que ellas disfrutaban de tus sueños. Ellas no me lo reprochan. Al contrario, ellas dicen, papá, nosotros, porque hemos tenido charlas en donde yo me he emocionado frente a ellas, pidiéndole disculpas si estuve ausente. No, en ningún momento me lo reprochan, es una cosa mía, diríamos, que capaz lo tengo que resolver de otra forma en alguna terapia. Pero digo, ellas siempre han valorado el trabajo que yo he hecho, y más allá de buscar una cuestión de poder vivir de lo que uno hace, sin duda que uno como padre deja de pensar en uno, sí, lógicamente, es decir, que no le falte nada a ella, y bueno, gracias a Dios han podido hacer sus carreras. Sofía está a punto de recibirse arquitecta, Lucía está siendo profesora de historia y corrección literaria, y Estefanía ya es diseñadora gráfica, así que ya están, digamos, ¿qué más se le puede pedir a la vida? con su camino, cada lo uno. Único que ninguna de las tres siguió la locución. Nada. Lucía me sigue mucho, porque yo te contaba y le contaba a Pablo antes de salir al aire, que ella me está siguiendo en esta locura de poder participar de algunos conciertos de algunos grupos que ya como que se están despidiendo. Ha salido muy a mí en ese sentido, porque bueno, desde chica se crió con ha eso. seguido, claro, lo que al Papa le ha gustado, ¿no? Así que, y bueno, por ejemplo, todos dicen, che, no tuviste el varón para que te siga con el fútbol, por ejemplo, que a vos tanto te gusta. Bueno, Lucía tiene es el varón. Es de River también. Sí. Llora por River. Sí, hemos compartido, es amiga de mi prima Lucía, y hemos compartido charlas de River y de vivirlo fervientemente. Sí, yo por ahí la reto, porque en ningún aspecto de la vida hay que fanatizarse, yo siempre le digo, porque la vas a pasar mal. Si te fanatizas, la vas a pasar mal, te vas a enojar, te vas a pelear con gente, y no es así. Por ahí tiene otra parte que vos decís que vos el folclore lo ves de una forma, y a lo mejor ella pasa un poquito. Claro, sí, totalmente. Sí, no, ella se enoja. Pero bueno, se le pasa rápido, tampoco es tan grave. Pero hermosa la foto, la verdad que Lucía fue la mira vos, ya la había retado, cuando llegue la reta. No, y ella me puso en contexto con las fotos, entonces como que supimos por ahí también dónde buscar, digamos. Claro, sí. ¿Dónde hacerme llorar? ¿Dónde generar la emoción? Sí. Me suele pasar muy, muy a menudo en la radio. Yo te decía, es la tercera vez en 35 años que hablo de mi vida. 2 en mi radio, y esta es la primera vez que hablo fuera de la radio. Estar del otro lado. Y me cuesta porque se hizo, y te lo pueden decir, digamos, los que me conocen, que se hizo muy a pulmón, Benja, muy, muy a pulmón todo, hasta el día de hoy. Yo recién te hablaba de la fiesta de la radio, y yo lo tomo con mucho orgullo de que se hace con mucha ayuda del comercio, de la industria. No es porque yo me cierre en buscar otro apoyo, no. Pero en base a la gente que exactamente. de siempre. Y la radio, y en la fiesta de la radio funcionó así, y funciona así, digamos, ¿no? Entonces se hace todo más difícil. Claro. Pero bueno, acá estamos firmes todavía. Esa era una de las que te iba a preguntar, de decir, cada diciembre organizás la fiesta de la radio. Va creciendo cada vez más, obviamente, porque, digamos, veíamos recién una fiesta que comenzó en la calle, cortando la calle de la radio. Sí, claro. Hoy llegás a salones del club, a patios del club, donde es llenada con artistas locales, y has traído artistas también de Consagración de Jesús María, me acuerdo en su momento. En realidad es bastante amplia la grilla de los que han pasado, pero principalmente el objetivo es el homenaje a los músicos nuestros. Hemos tenido la dicha, el orgullo de haber generado espacios de reconocimiento a don Victoriano Pugliese, a Aldo Cravero, a Dante Mendaña, bueno, no quiero nombrarlos, pero a Cookie bueno, a Cookie no, Cookie se nos adelantó, lamentablemente se nos adelantó, se fue a buscar una vida mejor antes de
de poder hacer el homenaje, pero han pasado muchos. Chiche Sala, hace poco. Bueno, ese es el objetivo de la fiesta principal. Y después, bueno, sí, lógicamente, buscar alguna institución que pueda manejar el buffet, el patio de comida, siempre con un fin solidario y bueno. Destacar que nunca, como decías vos, siempre fue todo pulmón y nunca buscaste aportes de gobierno, ya sea cual sea. Sí, no, por eso te digo, me los han ofrecido, pero de buena forma, es decir, no para generarme a mí un compromiso ni nada, pero yo quiero que sea así, quiero que siga así la fiesta. Es parte de los valores que decíamos. Sí, pero a ver, no tendría tampoco, no sería una cuestión que a mí me pudiera generar un compromiso desde lo político. La fiesta nació cuando estaba el radicalismo y tampoco, digamos, no fue como una política de Estado, justamente no hacerla con el... me parece a mí, sinceramente, que le hace falta mucho más ese dinero que me pueden dar a mí a otras instituciones. Yo soy un privado, diríamos. Me parece que por ahí está pensado. Digamos que eso vaya destinado a otra cosa. Que vaya destinado a una institución, diríamos, que la rema mucho más que nosotros, sin duda, ¿no? Y bueno, lo que decíamos es un rubro, bueno, me lo comentaba fuera de aire, por ahí es un rubro que se hace cuesta arriba, un rubro que por ahí no se hace la gran diferencia, como me dijiste vos, pero ¿qué es lo que te mantiene firme después de tantos años de decir, no, yo sigo? Bueno, primero el amor que uno tiene por la comunicación, como te decíamos al comienzo. Y bueno, quizás se lo tendrías que preguntar a la gente, ¿por qué me aguanta tanto? ¿Por qué la radio o nos aguanta? Porque hay un equipo también, ¿no? De gente, quizás no tan grande como el que teníamos al comienzo, pero cada uno aporta lo suyo desde el amor. Y yo siempre destaco que quien quiera hacer un programa de radio tiene que saber, porque han llegado muchas personas, muchos jóvenes por ahí que quieren probar, no ahora, porque ya ahora la tecnología es otra, pero en algún momento hacer radio te daba cierto estatus, ¿viste? Sí. Vos eras joven y bueno, yo tengo un programa de radio. Muchos lo veían solamente desde ese lugar. Si lo ves desde el contenido, y era medio vacío, digamos. Si vos querés hacer un programa de folclore, que sé que te gusta mucho, yo sé que vos sabés de folclore, que le vas a poner un contenido. Recién lo veíamos José Luis Ferreira, que está desde que comencé. Bueno, el negro conoce de cuarteto. Y tiene un carisma también. Además, distinto. Bueno, entonces, cada uno, Carlitos Acevedo, por ejemplo, en la tarde, que hace ya más de 20 años que está conmigo, y también tiene su impronta y conoce de música del recuerdo como nadie. Y esto es así. Entonces, creo que se da un sinnúmero de aportes, digamos, sí, cada cual suma de causas de por qué la radio hoy está así, digamos, que está bien sostenida, digamos, ¿no? por la gente. Así que bueno, y además por las convicciones que yo te decía también, ¿no? Ser amplio, permitir que todos puedan expresarse, en fin, me parece que en realidad todos los medios lo hacen, digo, ¿no? Pero quizás en mi tarea esté un poco la diferencia, digo, con relación a otros, nada más. En mi preparación. Preparación no sé. También en la parte de ser, digamos, el director de la radio, como que ya te lleva, decir, te da otra cosa, es decir, tenés que estar, aportar, o calculo yo, aportar un poco más que el resto, digamos, por ser únicamente. Sí, digo, sí. Igual nunca me puse en ese rango, si bien tenés. ¿Viste cómo le pasa a las comisiones? Claro. Que el presidente te dice, bueno, yo ocupo el cargo, pero en la radio sí, tenés decisiones, pero yo siempre he sido muy, muy democrático, claro, también. De respetar escucharlo a los chicos, qué les parece, darles una mano en distintos aspectos para el contenido del programa. Nunca nos hemos puesto en el pedestal, por así decirlo. Nunca subió el humo, digamos. No, al contrario. Al contrario. Bueno, Pepe, para ir terminando ya un poco la entrevista, para ir cerrando, vamos a algo que fue desde lo personal, también traído por una persona que pasó por acá por el programa, que fue Maxi Piedra. Ah, Maxi, sí. Sí.
sos o has bautizado o nombrado muchos conjuntos. No te creas. A los hermanos Piedra sí. Bueno, al dúo Benja y Luis. Sí, también. Pero digo... No ha salido, a lo que hablamos con Maxi, pensamos que tenías más. No. Lo tuyo fue Sí, porque, mi bueno... nombre prácticamente. También. Che, ¿cómo los presentan? No, Benja y Luis. Vos me dijiste así, Sí, bueno, sí. quedó así. Pero los hermanos Piedra sí estábamos en una peña y tampoco, viste, no fui un erudito... Pero para elegir el nombre. Bueno, son hermanos, listo, vamos con hermanos Piedra. De Brother Stone, por eso así para romper un poquito ahí. Claro. No, pero en realidad no. Sí fue en el caso de ustedes, pero nada más que eso. ¿Qué sería la hora siguiendo los Brothers Stone? Ahora que lo pienso. Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Bueno, esa otra faceta muy linda que la disfruto grandemente. Yo, cuando puse la radio, jamás me imaginé pisar un escenario para presentar a alguien, jamás. Hasta que lo pude hacer y hoy disfruto mucho también de esa otra faceta que... Yo sinceramente no recuerdo un evento acá que no haya sido el... No, bueno, yo arranqué 2005, 2004. Cuando desembarcó Facit, ese fue mi primera locución, fue ahí, en donde Héctor Laca me contrata, y arranqué con 3.000 personas. O sea, arranqué... Te imaginarás los nervios. Estaba inclusive hasta Ronnie Vargas en su momento, Lagarto Guisardi vino también a... Imagínate, ante semejante... Y vos de presentador. Y yo de presentador. Así que arranqué con muchísima gente al frente. Bueno, y hoy la verdad que la paso muy lindo en los escenarios, sí. Bueno, me alegro mucho, Pepe. Te agradezco mucho. Por favor. El aceptar venir y el compartirnos un poco. Te agradezco la emoción. Bueno, por ahí... Se hace difícil por ahí, también entiendo porque me ha pasado cuando entrevisto que se me emociona y bueno, hay que remarla. Sí, puede salir rápido. No, por ahí creo que está, en este lugar está permitido y se permite la emoción, ya sea para cualquier recuerdo, lo que sea, está para mostrar la imagen de uno, como te decía antes, que por ahí mucha gente no conoce. Y se queda solamente con la imagen de lo que uno representa. Claro. Sí. Me parece buenísimo buscar el costado humano. Y está bárbaro lo que haces. La verdad, Benja, me llena de satisfacción porque nunca le tuviste miedo a los desafíos vos. No, siempre. Y yo sé que este es un desafío y lo disfrutás mucho. Sí. Y está bárbaro que te hayan dado este espacio. Valoro mucho porque hay muchísima gente del pueblo que tiene muchas cosas para contar. Lo mío debe ser realmente insignificante porque hay gente que ha trabajado en instituciones, que ha forjado a muchos dirigentes, pero bueno, seguramente pasarán por este micrófono, pero si ha servido lo mío, que siempre ha sido muy, muy simple, como un trabajador más, porque yo he sido un trabajador más, es decir, por cuestiones de la vida, gracias a Dios, porque eso me ha dado dignidad y se lo puedo trasladar también a mis hijas, que ya también cada uno está trabajando, ¿viste? Así que, buenísimo, si te ha servido, me llena de alegría por vos también. Y un agradecido en serio. Rubén Pepe Almaraz es de esas voces que se vuelven parte del paisaje. Su historia es de alguien que eligió seguir adelante, aunque todo parecía cuesta arriba. Convirtió un sueño en una radio y una radio en una comodidad. La verdad es que su humildad lo destaca, ya que él dice no considerarse distinto a nadie. FM Claro cumple 28 años y detrás de ese nombre hay una historia clara. La de un tipo que eligió comunicar desde el corazón. Así que te agradecemos mucho, Pepe. Gracias a vos, gracias a Pablo también. Un placer haber estado acá. El placer es nuestro. Gracias. Y bueno, gente, nos despedimos acá. Gracias por compartir todo de por medio y nos estamos viendo la próxima. Riding high when I was king, I played it hard and fast.